Bienvenidos, relojeros de la ciencia. En esta oportunidad explicaremos el efecto invernadero y su impacto en nuestra vida. Si eres nuevo en el canal, te pido que te suscribas y le dejes like. En primer lugar, debemos conocer qué es un invernadero. Este no es más que una estructura metálica o de plástico cubierto por materiales translúcidos, lo cual garantiza obtener una mayor luminosidad en el interior. Dentro del invernadero obtendremos un microclima que permitirá a las plantas que se desarrollen adecuadamente, garantizando una mayor productividad con un mínimo de costo y en menor tiempo. El efecto invernadero es un fenómeno por el cual determinados gases que conforman a la atmósfera retienen parte de la energía radiante que es reflejada por el suelo. Con la llegada de la radiación a la superficie terrestre, la mayor parte de la energía es absorbida por la atmósfera. Por ejemplo, la radiación ultravioleta es absorbida por las moléculas de ozono. Una parte de la luz que llega es reflejada por la atmósfera y otra fracción va a llegar a la superficie del planeta, calentándolo. Esto es la luz visible. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra la devuelve en formas de ondas más largas. Esta es la radiación infrarroja. Y va a ser reflejada nuevamente a la atmósfera. Determinados gases atmosféricos, denominados gases de efecto invernadero, retienen parte de esta energía, aproximadamente un 62%, en el interior del planeta y no dejan que salga al espacio exterior. Cuando el efecto invernadero funciona de manera natural, el equilibrio de temperaturas promedio en la superficie del planeta es de alrededor de 14 grados centígrados. Y es por esta razón que la vida es factible en la Tierra tal y como la conocemos. Si no se generara el efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menor, aproximadamente menos 18 grados centígrados, lo cual haría inviable el desarrollo de la vida en el planeta. Por esta razón, es vital mantener en equilibrio las condiciones actuales, para así preservar la vida tal y como la conocemos. Cuando la concentración de los gases de efecto invernadero aumenta en la atmósfera, la cantidad de energía que no logra escapar al espacio exterior es cada vez mayor y retorna a la superficie incrementando la temperatura gradualmente. El aumento de la temperatura debido a la magnificación del efecto invernadero está contribuyendo al cambio climático. Los gases invernaderos son aquellos que contribuyen en gran medida al aumento del efecto invernadero, debido a que pueden absorber el calor de las radiaciones infrarrojas que son reflejadas de la superficie de la Tierra. Existe una gran cantidad de gases que contribuyen al calentamiento global. Por ejemplo, el vapor de agua es el gas invernadero más abundante, pero su rol en el calentamiento global aún no está bien definida por la comunidad científica. En lo que sí coinciden los expertos es en el hecho que al ir aumentando la temperatura global del planeta, también incrementará la concentración de vapor de agua en la atmósfera. El dióxido de carbono, o como se conocía antiguamente el anhídrido carbónico, es el gas de efecto invernadero más conocido por la opinión pública. El dióxido de carbono tiene 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono, formando una estructura con geometría lineal. A temperatura ambiente y a presión atmosférica, el dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, pero puede solidificarse si se le somete a temperaturas inferiores a menos 79 grados centígrados, para así obtener el famoso y conocido hielo seco. Es bien conocido que el dióxido de carbono se produce cuando cualquier tipo de compuestos de carbono se quema en exceso de oxígeno, es decir, con el proceso de combustión. Sin la intervención humana, el dióxido de carbono sería liberado naturalmente por las erupciones volcánicas, por medio de los incendios forestales
y la descomposición de la materia orgánica, además de los procesos propios de la respiración. Desde el comienzo de la revolución industrial, las emisiones y concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se han incrementado constantemente debido a la creciente demanda de combustible fósil. De hecho, justo en el año 1750 se tenía una concentración de CO2 de 278 partes por millón. Posteriormente, en el año 2017, se tenía una concentración de este gas de aproximadamente 405 partes por millón. El dióxido de carbono no es el único gas invernadero importante, pero es el que se encuentra en mayor porcentaje. ¿Existen gases con mayor poder invernadero? Sí, sí existen ese tipo de gases. Por ejemplo, tenemos el caso del metano, el cual está conformado por un átomo de carbono ubicado en el centro de un tetraedro, el cual se encuentra unido covalentemente a 4 átomos de hidrógeno, representando o siendo una molécula apolar. El metano es el hidrocarburo más simple y se encuentra en la naturaleza en forma de gas a temperatura y presión normal. El metano se libera a la atmósfera cuando la materia orgánica se descompone en ambientes carentes de oxígeno. Las emisiones naturales de este gas proceden de humedales y océanos. Las fuentes humanas incluyen la extracción y quema de combustible fósil, la cría de ganado y la descomposición de residuos en vertederos. Por ejemplo, cuando el ganado digiere el alimento, las bacterias intestinales liberan enormes cantidades de metano. Otras fuentes biológicas de metano son los arrozales. Allí, los tallos de arroz actúan como pequeños tubos de escape para el metano, los cuales se liberan en los suelos inundados. En el año 1750 se tenía una concentración de metano de aproximadamente 723 partes por billón. Luego, con la explotación petrolera y la masificación de la industria ganadera, se tuvo un incremento de la concentración de metano, llegando aproximadamente a 1859 partes por billón en el año 2017. El metano es 25 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. De hecho, es un potencial peligro para generar un incremento en el calentamiento global, debido a que se puede liberar el gas contenido en los hidratos de metano que el hombre poco a poco está empezando a explotar. El óxido nitroso es un gas volátil, incoloro, con un olor dulce y ligeramente tóxico. Es el conocido gas de la risa y se usa en odontología. Está integrada por 2 átomos de nitrógeno y 1 de oxígeno. Químicamente es un gas estable debido a que no tiende a reaccionar. El óxido nitroso se produce por la acción microbiana sobre los compuestos de nitrógeno, por ejemplo, en los fertilizantes agrícolas. También está en los océanos y ecosistemas tropicales. Observamos que antes de la era industrial, la concentración de óxido nitroso era de 270 partes por billón, mientras que para el año 2017 aumentó a 330 partes por billón. El poder como gas de efecto invernadero del óxido nitroso es 298 veces mayor que para el dióxido de carbono. Finalmente, tenemos a los compuestos clorofluorocarbonos, que son compuestos artificiales que se utilizaron inicialmente como refrigerantes en la época de los años 30 y posteriormente se propagó su uso como propelente de aerosoles, agentes espumantes en la fabricación de productos de higiene personal y en equipos de aire acondicionado. Aunque su presencia en la atmósfera es muy baja, este grupo de moléculas puede absorber el calor miles de veces más efectivamente que el dióxido de carbono. Los compuestos clorofluorocarbonados agotan la capa de ozono estratosférico y los gases halogenados menores poseen un tiempo de vida muy prolongado, lo que impacta en el calentamiento global debido a su alta capacidad para retener el calor. Si bien la mayoría de los compuestos clorofluorocarbonados
y la mayoría de los halones están disminuyendo su concentración, algunos hidroclorofluorocarbono e hidrofluorocarbono están aumentando a un ritmo relativamente rápido. Aunque su concentración todavía es baja, la preocupación es que su gran poder calorífico es enorme y eso puede desencadenar un incremento sustancial en la temperatura global de la Tierra. Como consecuencia antropogénica, se tiene que la tendencia al calentamiento global se debe a la creciente cantidad de gases de efecto invernadero emitida por las actividades humanas. Aunque no lo creas, contribuimos con nuestra actividad diaria y cotidiana. Entre las actividades que más aportan al aumento de la emisión de los gases de efecto invernadero están el consumo eléctrico, debido a que la mayor parte de la electricidad que consumimos se genera por medio de la quema de combustibles fósiles. Por eso se recomienda la migración a las energías alternativas. En cuanto al transporte, los vehículos automotores emiten el 20% total del dióxido de carbono que llega a la atmósfera, por lo que representa una fuente significativa de gas invernadero. Se propone utilizar cada vez más automóviles híbridos, los cuales generan menor polución. En cuanto a nuestro consumo diario, el creciente consumo de carnes demanda un crecimiento de la industria ganadera y por ende de las emisiones de metano que generarán esos animales. Además, el alto consumo de materiales desechables del tipo plásticos generan una gran cantidad de residuos que posteriormente pueden ser incinerados y llegar también a nuestra atmósfera. Es importante radicalizar leyes y acciones que eviten la tala de árboles en bosques y selvas. Hay que garantizar la existencia cada vez mayor de plantas que sirvan para atrapar el dióxido de carbono atmosférico. En conclusión, debemos reforestar. El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero provocan una mayor retención térmica y por lo tanto aumenta la temperatura promedio de la Tierra. Aunado a lo anterior, la radiación que llega del Sol causará un mayor impacto en el equilibrio de nuestro planeta. Por ejemplo, habrá más sequía, por lo tanto escaseará el agua dulce para el consumo humano. También ocurrirá que debido al derretimiento de los casquetes polares y de los grandes glaciares, se producirá, y ya se está evidenciando, un incremento en el nivel de los océanos. Esto trae como consecuencia la salinización de fuentes de agua dulce que estén cercanas a las costas. El aumento de la concentración del dióxido de carbono atmosférico hace que los océanos se conviertan en inmensos sumideros de este gas. El CO2, al disolverse en el agua salada, se convierte en ácido carbónico que posteriormente, al disociarse, generarán iones hidróneos, los cuales acidificarán a los océanos y mares. Esto afecta directamente a todos los ecosistemas marinos. Cada vez será más complicado y costoso generar alimentos, debido a las altas temperaturas, a la escasez de agua y a la afectación de los diferentes ecosistemas. Las consecuencias que se derivan del incremento del efecto invernadero se están observando y lo estamos sufriendo. Debemos definitivamente tomar conciencia. Gracias por llegar hasta el final del video y recuerda, suscríbete y conviértete en un relojero de la ciencia.